Siempre he sostenido que algunos de los asuntos más delicados en los que intervino mi amigo Sherlock Holmes no podían darse a conocer mientras ciertos personajes ocuparan todavía cargos de responsabilidad. Entre estos casos hay uno en particular que se entrelaza con la política, la religión y la devoción popular, y que, por la naturaleza misma de sus implicaciones, he mantenido en silencio hasta que el polvo del tiempo lo cubrió casi todo. Me refiero al enigma de la reliquia de Greymoor, un episodio en el que la razón más fría y el fervor más ardiente se encontraron en una misma casa solariega. Ocurrió en una tarde de lluvia persistente en la ya legendaria calle Baker, cuando el humo de la chimenea dibujaba figuras caprichosas en el aire pesado del salón del primer piso. Holmes estaba sentado en su sillón favorito con las piernas cruzadas y la mirada fija en un paraguas olvidado junto a la puerta, mientras yo revisaba unas notas médicas sin demasiada atención. El silencio estaba roto solo por el crujido del fuego y el lejano rumor del tráfico de carruajes. Watson, usted ha olvidado que los paraguas poseen una lengua tan elocuente como las huellas sobre el barro. Me volví hacia él, acostumbrado ya a que su mente saltara de repente de la quietud a la deducción más aguda. Observé el paraguas y no vi nada en particular salvo algunas gotas secándose en la tela oscura. Confesé humildemente que no extraía de aquel objeto ninguna conclusión especial. Pertenece a un hombre de hábitos meticulosos, pero hoy su pulso estaba agitado cuando lo dejó aquí, y no solo por la lluvia. Antes de que pudiera pedirle explicaciones, la puerta se abrió y la señora Usson apareció con su expresión de discreta preocupación. Señores, ha venido un caballero que insiste en verles. Dice que se trata de un asunto urgente. Dado pasar, por favor, señor Wilson. Un instante después, entró en la habitación un hombre de unos 40 años, rostro pálido, bigote bien recortado y porte de funcionario acostumbrado a papeles y despachos más que a esfuerzos físicos. Sus rasgos revelaban un temperamento habitualmente controlado, pero en aquel momento la ansiedad dominaba su semblante. Les ruego que me disculpen por presentarme sin aviso, pero me han asegurado que, si alguien puede salvarme de la ruina y del deshonor, es el señor Sherlock Holmes. Tome asiento, se lo ruego, y tranquilícese todo lo que sea posible. Su paraguas ya me ha contado que la tormenta que le persigue es mucho más interior que exterior. El recién llegado lanzó una mirada de sorpresa hacia el objeto, pero, obedeciendo el tono firme y amable de Holmes, se dejó caer en la silla indicada. Mi nombre es Edmund Fairchild, subsecretario en un ministerio relacionado con asuntos coloniales. Hasta hace poco disfrutaba de una reputación intachable, pero ahora se cierne sobre mí una sospecha tan grave que temo perder no solo mi cargo, sino el honor mismo de mi nombre. Entonces, la situación debe de ser ciertamente seria para traerle esta Baker Street bajo la lluvia. Le escucho, señor Fairchild. Mientras hablaba, Holmes había entrelazado los dedos y cerrado los ojos, como si quisiera prestar al relato toda la atención de su mente. Vivo con mi esposa en Grimoire House, una antigua casa solariega situada en una colina, a unas horas de tren de Londres. La propiedad perteneció durante siglos a una familia católica de la nobleza rural, y mi esposa, Ellen, es la última heredera de esa línea. En la pequeña capilla adosada a la casa se conserva una reliquia venerada, un fragmento óseo de un mártir que atrae cada año a numerosos fieles, entre ellos muchos irlandeses. El tono del caballero se hizo aún más grave al mencionar la reliquia, y sus manos se crisparon sobre el sombrero que sostenía. Un fideicomiso familiar administra las donaciones que los fieles dejan ante el relicario y, aunque yo figuro como responsable legal, en la práctica es mi esposa quien se ocupa de la contabilidad y de las decisiones relacionadas con la capilla. Ella es de una piedad sincera, pero su salud es frágil y su sensibilidad extrema. Ahora, señor Fairchild, solo escucho una descripción piadosa de la vida de provincia. ¿Dónde entra en escena la sospecha y la amenaza que ha traído hasta aquí a un subsecretario del gobierno? En las últimas semanas, documentos confidenciales de mi ministerio han comenzado a filtrarse a cierto periódico radical, que los reproduce con una exactitud alarmante.
Se trata de memorandos sobre posibles concesiones políticas a Irlanda, de conversaciones aún en estado de borrador, cuya difusión pública podría provocar un escándalo considerable. Scotland Yard investiga un caso de traición dentro del ministerio y, aunque nadie me ha acusado abiertamente, siento como las miradas comienzan a posarse sobre mí. Fairchild se inclinó hacia adelante y percibí en sus ojos el brillo de un hombre acorralado. Lo que ha precipitado mi visita es lo ocurrido anoche en Gremorose. Celebrábamos una pequeña velada con pocos invitados, entre ellos un político unionista influyente y un enviado extraoficial irlandés. Mi esposa insistió en que, antes de la cena, nos reuniéramos en la capilla para una breve oración ante la reliquia. Pude imaginar sin dificultad aquella escena, con las luces de las velas reflejándose en los vitrales y las figuras en silencio ante el pequeño altar. Durante la sencilla ceremonia, cuando el padre o Roque elevaba unas palabras solemnes, mi esposa sufrió un ataque repentino. Se llevó la mano al pecho, palideció y se desplomó a los pies del altar. Hubo cierta confusión, pero logramos llevarla a su habitación y el médico de la casa la atendió, afirmando que se trataba de una nueva manifestación de su debilidad cardíaca. El relato del hombre se vio interrumpido por un temblor involuntario en su voz que revelaba una preocupación real por la salud de su esposa. Esta mañana, cuando me retiré a mi dormitorio para revisar un memorando que debía enviar a Londres, descubrí que uno de los documentos más sensibles había desaparecido de mi escritorio. La puerta estaba cerrada con llave, las ventanas aseguradas, y nadie ajeno a la casa había pasado la noche bajo nuestro techo. ¿Quién tenía acceso a su llave, señor Fairchild? Solo yo, y en ocasiones mi esposa, cuando le he pedido que guarde algún papel privado en el cajón con cerradura. ¿Y qué dice la policía sobre el asunto? Todavía no he informado al inspector asignado, pero temo que, cuando se sepa que el documento ha desaparecido de mi habitación, las sospechas se concentrarán de inmediato sobre mí. Además, el capellán ha notado que el relicario parecía ligeramente movido y que el cofre de las donaciones mostraba señales de haber sido abierto con sumo cuidado. Nada ha sido robado en apariencia, ni la reliquia ni el dinero, pero el simple hecho de que alguien haya manipulado esos objetos sagrados añade un matiz inquietante a todo el asunto. Holmes abrió los ojos y dirigió su mirada penetrante hacia nuestro visitante. Tenemos, entonces, un documento desaparecido, un relicario alterado y una esposa enferma que se desmaya justo cuando la casa se llena de invitados. También tenemos, si no me equivoco, ciertas transferencias poco claras en las cuentas del fideicomiso de la capilla. Fairchild se ruborizó ligeramente, lo que me convenció de que Holmes había tocado un punto delicado. Reconozco que no he vigilado con el rigor debido a las cuentas del fideicomiso. Mi esposa se ha ocupado de enviar parte de las donaciones a una obra de beneficencia en Dublín y, aunque no veo mal que se ayude a los pobres, algunos colegas podrían interpretar esos movimientos como una desviación impropia. Un caso de abuso de confianza es tan real cuando el dinero se desvía hacia una causa noble como cuando se esconde en un bolsillo privado. La moralidad del destino no borra la falta de lealtad hacia quien confía. Fairchild bajó la cabeza, visiblemente afectado por las palabras de Holmes. Sin embargo, no estoy aquí para juzgarle, sino para ayudarle si el caso merece mi atención. Está dispuesto a que investigue Gremorose con plena libertad y sin ocultarme nada, aunque ello pueda afectar a su esposa o a personas cercanas. Estoy dispuesto a todo con tal de que la verdad salga a la luz y mi nombre no quede manchado por un crimen que no he cometido. Holmes se levantó con un gesto decidido y caminó hasta la ventana donde la lluvia golpeaba los cristales con monotonía. Watson, me temo que su cómodo sillón le echará de menos durante unos días. Este caso reúne ingredientes demasiado sugestivos como para dejarnos en manos exclusivas del azar y de la policía. No tuve necesidad de insistir en mi disposición, pues todo lector que me conozca sabe que, ante una invitación semejante, mi respuesta solo puede ser afirmativa. Acordamos partir esa misma tarde en el tren que conducía hacia la región donde se alzaba Gremorose.
Mientras preparaba mi equipaje, reflexionaba sobre la compleja mezcla de elementos que nos aguardaban. Una reliquia venerada, un fideicomiso familiar, transferencias sospechosas de fondos, un documento político desaparecido y una esposa delicada convertida en epicentro de todos esos círculos concéntricos. La experiencia me había enseñado que, cuando varios hilos tan distintos convergen en una misma mano, esa mano suele ocultar más fuerza de la que aparenta. Durante el trayecto en tren, Holmes permaneció sumido en un silencio pensativo, con la barbilla apoyada en el pecho y los ojos entrecerrados. Yo, por mi parte, observaba el paisaje gris que desfilaba tras la ventana, los campos empapados, los árboles desnudos y los pueblos que parecían encogerse ante la estación lluviosa. En un momento dado, me animé a romper el silencio. Pregunté a Holmes si consideraba posible que el propio Fairchild hubiera simulado la desaparición del documento para desviar las sospechas hacia algún enemigo político. Su hipótesis no es imposible, Watson, pero me parece poco probable. El miedo que he visto en sus ojos no es el de un conspirador que calcula, sino el de un hombre atrapado por acontecimientos que no domina. Además, el detalle del relicario y del cofre de las donaciones introduce un elemento que difícilmente puede explicarse como simple maniobra teatral. Me aventuré a sugerir que el sacerdote irlandés podría ser el autor del robo, movido por un fervor nacionalista mal encauzado. El padre O'Rourke puede ser un fanático, pero un fanático no suele ser tan cuidadoso con los sellos de cera y las cerraduras. Sin embargo, no descarto que su influencia ideológica haya desempeñado un papel importante. Por último, insinué que la debilidad de la señora Fairchild podía haber sido exagerada por la sensibilidad de su marido. Ahí se aproxima usted a una línea de pensamiento que me interesa. Las enfermedades, especialmente las nerviosas, son con frecuencia aliadas involuntarias del crimen y, en algunos casos, aliados deliberados. Me alegrará contar con sus conocimientos médicos, Watson, para discernir dónde termina la dolencia y dónde empieza el artificio. Llegamos a la pequeña estación más cercana a Greymoor House cuando la tarde comenzaba a oscurecer. Un carruaje enviado por el propio Fairchild nos esperaba, y pronto tomamos el camino que ascendía hacia la colina donde se recortaba la silueta de la casa contra un cielo plomizo. Greymoor House era una construcción sólida, de piedra oscura, con ventanas estrechas y tejados inclinados, que hablaba de siglos de viento y lluvia. A un lado se elevaba una pequeña capilla con un campanario modesto y vitrales que reflejaban una luz mortecina. Nos recibió en la puerta el propio Fairchild, con el rostro aún más cansado que en Baker Street, acompañado de un criado que tomó nuestro equipaje. Les agradezco profundamente que hayan venido con tanta rapidez. Mi esposa descansa ahora, pero le he dicho que estaban ustedes en camino. Entramos en el gran vestíbulo, donde colgaban retratos de antepasados de mirada severa y un aroma a cera y madera vieja impregnaba el aire. Antes de ver a la señora de la casa, Holmes pidió visitar la capilla. Fairchild accedió y nos condujo por un pasillo hasta una puerta de roble que se abrió con un crujido. El interior de la capilla era sencillo, con bancos de madera, un pequeño altar de piedra y, sobre él, un relicario de plata que descansaba bajo una campana de cristal. Varios exvotos y pequeñas velas apagadas daban testimonio de la devoción de los fieles. Holmes avanzó lentamente por el pasillo central con la mirada fija en el altar. Sus pasos resonaban suavemente sobre las losas. El aire aquí está distinto, Watson. Respondí que me parecía más frío que en el resto de la casa. Más frío y más cargado de esperanzas y temores ajenos. Holmes se inclinó sobre el altar y examinó con atención la base del relicario. Vi cómo pasaba un dedo por el borde de la peana y lo llevaba con disimulo hasta su pañuelo. Sus ojos se detuvieron en la campana de cristal, en el mantel, en los candelabros y en el cofre de madera colocado a un lado, destinado a las donaciones. El cofre mostraba un pequeño orificio para las monedas y una cerradura sencilla, protegida por un sello de cera. El sello había sido rehecho recientemente, pues el color del material difería ligeramente del de la madera envejecida. Holmes se agachó para observarlo más de cerca, pero no dijo palabra.
Fue entonces cuando oímos pasos detrás de nosotros. Señores, me han dicho que son ustedes amigos del señor Fairchild. Al volvernos, vimos a un hombre de cabello entecano, rostro anguloso y ojos vivos, vestido con sotana sencilla. Su acento revelaba sin duda sus orígenes irlandeses. Soy el padre O'Rourke, capellán de esta capilla. Me honra recibirles en este humilde lugar. Nos honra el hecho de que nos permita examinarlo con tanta libertad. Hemos oído hablar de la reliquia que se conserva aquí. Es un fragmento del hueso de un mártir que, según la tradición, dio la vida por su fe y por la dignidad de los oprimidos. Para muchos de mis compatriotas, que este pequeño fragmento encierra siglos de esperanza y de resistencia. El sacerdote habló con un fervor genuino que contrastaba con la calma fría de Holmes. La fe de los hombres deposita peso sobre los objetos, padre, a veces más del que la piedra o el metal pueden soportar. ¿Ha notado algo extraño en la capilla desde la velada de anoche? Solo que la señora Fairchild sufrió un colapso que me llenó de preocupación y que esta mañana he visto el relicario ligeramente desplazado. El cofre también mostraba señales de haber sido abierto, pero no falta ni una sola moneda. Pregunté si habían informado de esto a Fairchild. Por supuesto, se lo hice saber de inmediato y él estaba tan inquieto como yo. En esta casa, señor, todo lo que afecta a la reliquia despierta profundas emociones. Holmes asintió, pero no formuló más preguntas al sacerdote en aquel momento. De regreso al pasillo, nos cruzamos con un hombre de mediana edad, traje oscuro y maletín en la mano, que parecía dispuesto a salir. Ah, señor Fairchild, me retiro por hoy, pero, por favor, procure que su esposa guarde el reposo absoluto. Fairchild nos lo presentó como el Dr. Fenwick, médico local. Doctor, me interesa mucho la salud de la señora Fairchild. Mi amigo Watson es médico y siempre siente curiosidad por los casos complicados. La señora Fairchild sufre de un corazón débil, exacerbado por una sensibilidad nerviosa considerable. Sus desvanecimientos son frecuentes, sobre todo cuando se expone a emociones intensas. Le he recomendado que evite tensiones políticas y religiosas, pero como sabrán, no siempre se siguen al pie de la letra las instrucciones del médico. Pregunté cortésmente por la naturaleza exacta de la dolencia. Su pulso es irregular, su presión baja y presenta episodios de palidez y sudor frío. No descartaría una predisposición hereditaria. Mientras hablaba, estudié su expresión y la forma en que escogía las palabras. Me pareció que sus afirmaciones se apoyaban más en descripciones generales que en observaciones detalladas. Estoy seguro de que mi amigo y usted podrían intercambiar opiniones en otro momento. Por ahora, no le robo más tiempo. Fenwick se despidió y abandonó la casa, dejando tras de sí una vaga estela de colonia y una impresión de corrección profesional no exenta de cierta complacencia. Por fin, Fairchild nos condujo a un salón donde una chimenea encendida mitigaba el frío del exterior. Allí nos presentó a su esposa. Ellen Fairchild era una mujer de rostro delicado y ojos claros, cuya serenidad parecía brotar más de una resolución interior que de una verdadera debilidad. Su figura era esbelta, su voz suave y, sin embargo, percibí en ella una energía contenida. Les agradezco que hayan venido, señores. He oído hablar de la extraordinaria capacidad del señor Holmes y me siento al mismo tiempo esperanzada y temerosa. Nuestro propósito no es causar temor, señora, sino esclarecer la verdad. Estoy seguro de que la claridad no puede sino beneficiarla. La claridad tiene un precio, señor Holmes, y a veces ese precio es más alto de lo que estamos dispuestos a pagar. Hubo un destello de desafío en sus ojos, que no escapó a la atención de mi amigo. Anoche, en la capilla, sufrió usted un desvanecimiento. ¿Recuerda lo que sentía justo antes de caer? Una presión en el pecho, un zumbido en los oídos, la sensación de que el mundo se alejaba. No es la primera vez que me sucede. Mi corazón ha sido siempre un órgano caprichoso. Observé sus manos mientras hablaba. No temblaban ni mostraban signos de debilidad, y el color de sus mejillas era más saludable de lo que esperaría en una enferma crónica.
Lamento importunarla con preguntas, pero me interesa saber si, en los últimos meses, ha seguido usted algún tratamiento especial. El doctor Fenwick me ha recetado algunas gotas para los nervios y tónicos para el corazón. Me siento culpable de la preocupación que causo a mi marido. A pesar de la modestia de sus palabras, percibí un matiz de orgullo en su tono, como si se supiera centro inevitable de la atención de todos. Después de algunas preguntas más sobre la velada, Holmes dio por terminada la entrevista. Cuando nos quedamos a solas, Fairchild nos condujo al dormitorio matrimonial donde había desaparecido el documento. Era una habitación amplia, con una gran cama, un escritorio junto a la ventana y una puerta secundaria que, según nos explicó, daba a un pasadizo utilizado antaño por los criados. Holmes examinó la cerradura de la puerta principal y la del escritorio. No había señales evidentes de forzamiento. Luego se acercó a la puerta del pasadizo y la abrió. Un olor a polvo y a madera vieja salió de la estrecha galería. La luz de nuestra lámpara reveló huellas recientes en la superficie, huellas pequeñas que no parecían de un hombre robusto. Holmes se agachó, tocó el polvo con la yema de los dedos y asintió como quien confirma una sospecha. Más tarde, en nuestra habitación de huéspedes, Holmes extendió sobre la mesa el pañuelo donde había guardado la sustancia tomada del relicario. Me pidió que la examinara con mi experiencia médica. Observé un residuo blanquecino, ligeramente cristalizado, que desprendía un tenue olor químico. Tras algunas pruebas rudimentarias, pude determinar que se trataba de restos de un preparado que combinaba un sedante y un estimulante. Le expliqué a Holmes que una mezcla semejante, administrada en dosis precisas, podía provocar un desvanecimiento aparente sin llegar a comprometer seriamente la vida del paciente. Podía producir palidez, sudor frío, un pulso débil y una pérdida momentánea de conciencia. También le dije que, si se repetían las dosis a lo largo de semanas, un observador poco atento podría creer que estaba ante una enfermedad crónica. Excelente, Watson. Ha confirmado con su ciencia lo que mi intuición ya sospechaba. La señora Fairchild ha convertido su cuerpo en un instrumento dramático y el doctor Fenwick, por descuido o complicidad, le ha prestado los medios. Aún me resistía a admitir que una mujer de aspecto tan frágil pudiera manipular su propia salud con tal sangre fría. Pregunté a Holmes si estaba seguro de que ella era la responsable directa. No me precipito hasta ese punto. Pero en esta casa nadie se beneficia tanto de su supuesta debilidad como ella misma. Mientras todos se inclinen sobre su almohada, nadie mirará demasiado hacia el relicario o hacia el escritorio de su marido. Aquella primera noche decidimos hacer una discreta guardia. Holmes me propuso que nos turnáramos para vigilar los pasillos principales y, en particular, el acceso a la capilla. Yo tomé el primer turno. La casa se fue sumiendo poco a poco en el silencio. Los pasos de los criados se extinguieron, las velas se apagaron y solo quedó el resplandor lejano de la lámpara del vestíbulo. Mientras caminaba despacio por el corredor, oí un leve rumor. Me oculté en un recodo y vi una figura femenina que avanzaba con paso firme hacia la capilla. El perfil y la silueta no dejaban lugar a dudas, era Ellen Fairchild. No mostraba el más mínimo titubeo ni la fragilidad de una enferma que necesitara apoyo. Caminaba como quien conoce cada piedra del suelo y no teme la oscuridad. La seguí a distancia. La vi entrar en la capilla, encender una vela y permanecer unos instantes arrodillada ante el altar. Desde mi posición no podía ver sus manos, pero noté los movimientos precisos de sus brazos, no solo de devoción, sino de quien manipula algo con destreza. Cuando salió, su rostro estaba sereno. Volvió a su habitación sin sospechar que la había observado. Más tarde, relaté a Holmes lo que había visto. Eso encaja perfectamente con la idea de que su debilidad es, en gran parte, una construcción. Una mujer que es capaz de caminar así en la noche no se desploma tan fácilmente por una breve oración. A la mañana siguiente, Holmes pidió hablar de nuevo con el padre O'Rourke y con Fairchild. En la capilla, delante del altar, reunió a ambos hombres. Padre,
He oído que parte de los fondos del fideicomiso se envían a una obra de beneficencia en Dublín. ¿Podría decirme qué clase de beneficencia es esa? Se trata de un hospicio para huérfanos y viudas. Pero reconozco que algunos de sus patronos simpatizan con las aspiraciones nacionales de Irlanda. Es decir, que el dinero depositado aquí ante esta reliquia alimenta tanto cuerpos como ideas. Si la justicia para un pueblo oprimido es una idea, señor Holmes, entonces sí, también alimenta ideas. Holmes dejó que la respuesta flotara en el aire unos instantes. Señor Fairchild, ¿en qué medida conoció usted estos detalles? Sabía que se enviaba dinero para los pobres de Dublín, pero no he leído con atención la lista de nombres que figuran en el patronato. Confiaba en el juicio de mi esposa. Y esa confianza, señor, es precisamente el terreno en el que florece el abuso. Fairchild se estremeció ante la palabra. Vi cómo sus dedos se crispaban como si agarraran un papel invisible. Después de esta conversación, Holmes pidió ver a solas al lacayo joven, cuyo semblante irlandés y mirada inquieta yo ya había notado la víspera. No hubo diálogo directo que pueda reproducir aquí porque mi amigo me pidió que esperara fuera de la estancia. Más tarde, me dijo que había encontrado en aquel muchacho una combinación de lealtad y miedo que podía ser útil para el esclarecimiento del caso. La tarde de ese mismo día recibimos la visita del inspector Lestrade de Scotland Yard, llamado por un telegrama enviado por Fairchild antes de decidir recurrir a Holmes. Pocas figuras resultan más familiares para mí que la del delgado inspector con su expresión terca e institucional. Creo que se me han adelantado, señor Holmes. Cuando oí que estaba de camino a esta casa, supe que mi investigación se vería acompañada por deducciones más finas que las de un pobre servidor de la ley. Me alegrará, inspector, si nuestras deducciones se encuentran en algún punto del camino. Por ahora, me interesa saber qué opina usted de la desaparición del documento. Opino que cuando un documento sale de un escritorio cerrado bajo el pecho de su poseedor, no ha tenido que viajar muy lejos. Y que el primer sospechoso, por desagradable que resulte, es el dueño de la llave. Fairchild se removió incómodo ante la franqueza del inspector. Una opinión lógica, inspector, aunque incompleta. Estoy seguro de que no le importará asistir a una pequeña reunión de esta noche, cuando algunos de los hilos de este asunto se hayan aclarado. No me importa en absoluto, siempre que no se me oculte nada. Holmes prometió que así sería. Pasamos el resto del día recogiendo pequeños detalles que, aunque insignificantes de forma aislada, formaban, en la mente de mi amigo, un tejido cada vez más firme. Examinó con cuidado los frascos del tocador de Ellen Fairchild, anotó mentalmente las dosis y la frecuencia de uso, e hizo que yo corroborara sus observaciones con mi juicio profesional. Encontramos restos de tónicos cardíacos y sedantes en proporciones que sugerían algo más que un tratamiento rutinario. También revisó el pasadizo de servicio, midió con el ojo la distancia entre la puerta secundaria del dormitorio y la entrada que daba a la zona de los criados y calculó el tiempo necesario para recorrerlo. Al caer la noche, Holmes me confesó que ya veía con claridad la estructura esencial del crimen, aunque aún faltaban algunos detalles. Por fin, llegó la hora de la reunión en la capilla. Allí estábamos todos, salvo el doctor Fenwick, que se encontraba en el pueblo, y el lacayo joven, a quien Holmes había pedido que permaneciera discretamente fuera de la escena. El inspector Lestrade se apoyaba en un banco, con los brazos cruzados. Fairchild, pálido, se sentaba cerca del altar. Ellen había insistido en asistir, alegando que la oscuridad de la incertidumbre le resultaba más dolorosa que cualquier revelación. El padre Horror que se situaba junto al relicario, casi como un guardián. Señores, señora, hemos sido convocados aquí no solo por respeto a esta capilla, sino porque el crimen que nos ocupa ha hecho uso de ella como escenario. En esta casa se ha cometido un acto de traición política, es decir, la sustracción de un documento confidencial, y un acto de abuso de confianza, a saber, la desviación de fondos depositados ante esta reliquia hacia fines no autorizados por quienes los entregaron. Eso ya lo sabíamos en líneas generales, señor Holmes.
Lo que falta es poner nombre al responsable. Exactamente, inspector, y es lo que voy a hacer. Pero antes deseo mostrarles el arma principal utilizada en este crimen. Holmes sacó de su bolsillo un pequeño envoltorio y lo abrió con cuidado. Era el pañuelo donde había guardado la muestra tomada del relicario. Watson ha analizado esta sustancia y ha demostrado que se trata de restos de un preparado farmacológico. Su combinación de sedante y estimulante permite provocar desvanecimientos perfectamente verosímiles sin causar un daño duradero al organismo. Una persona que conozca su propio cuerpo y las dosis adecuadas puede simular durante meses una enfermedad cardíaca y nerviosa que en realidad no padece. Vi que los ojos de Ellen se clavaban en el pañuelo y una sombra cruzó su rostro. La noche de la velada, cuando la capilla estaba llena de invitados, la señora Fairchild tomó una dosis cuidadosamente calculada de su medicamento. Se aproximó al altar con paso vacilante, y en el momento preciso su cuerpo se desplomó. En la caída, un pequeño frasco oculto en su manga derramó parte de su contenido sobre la base del relicario. El resultado fue un círculo de caos y preocupación en torno a su cuerpo, y una capilla momentáneamente desatendida en sus rincones. Fairchild miró a su esposa con incredulidad, pero no dijo nada. Durante ese breve intervalo, un cómplice que se hallaba en el pasadizo de servicio utilizó la puerta secundaria del dormitorio matrimonial. Tenía una llave proporcionada de antemano y sabía exactamente qué documento debía tomar del escritorio del señor Fairchild. Tras regresar, utilizó el mismo pasadizo para depositar el documento en un lugar donde estaría a salvo hasta que pudiera ser enviado, a través de manos intermediarias, a quienes querían sembrar el escándalo. ¿Y dónde estaba ese lugar, señor Holmes? En el cofre de las donaciones, inspector. La base de ese cofre, como he comprobado, no es maciza, sino que esconde un pequeño compartimento. Un compartimento al que solo tiene acceso habitual la persona que cuenta y retira las monedas. Todos miramos instintivamente hacia el cofre. Ellen se mantuvo extraordinariamente serena. El abuso de confianza en las cuentas del fideicomiso y la desaparición del documento comparten la misma mano que retira las monedas y guarda los recibos. Esa mano es la de la señora Ellen Fairchild. Un murmullo suave recorrió la capilla. Fairchild se levantó parcialmente de su asiento con expresión de horror. Ellen, dime que no es cierto. Lo que es cierto, Hermund, es que tú cerrabas los ojos ante muchas cosas. Su respuesta fue tranquila, pero sus ojos brillaban con una intensidad fascinante. Señora, debo advertirle que cualquier palabra que pronuncie puede ser utilizada en su contra. No hace falta que diga mucho, inspector. Los hechos ya hablan por ella. Sin embargo, hay algo más que debo revelar. La señora Fairchild no actuó sola. Su cómplice en el pasadizo fue el lacayo joven, un compatriota del padre O'Rourke. Pero el muchacho actuó movido más por devoción y por miedo que por codicia. Creía ayudar a una causa sagrada. No tenía conocimiento de esa utilización concreta de la reliquia. Siempre he hablado de justicia, no de robo. No le acuso a usted de haber participado directamente en el plan padre. Solo constato que las ideas que usted predica encontraron en la señora Fairchild un terreno extraordinariamente fértil. Holmes se volvió entonces hacia Ellen con una frialdad que sin embargo no carecía de respeto. Señora, ha utilizado su supuesta enfermedad como velo, su dominio de los medicamentos como arma y la devoción de su esposo como escudo. Ha desviado fondos depositados para fines religiosos hacia organizaciones políticas y ha permitido que un documento del gobierno saliera del control de su legítimo responsable. Todo ello para alimentar una conspiración política que, de triunfar, habría desacreditado a su marido y quizá precipitado un conflicto. Mi marido tenía su conciencia tranquila, pero su gobierno no. He visto demasiadas plegarias de gente humilde arrodillada ante este altar. He oído demasiados relatos de mis compatriotas irlandeses sobre promesas incumplidas.
Si la reliquia de un mártir no puede servir para algo más que para recoger monedas, entonces no merece estar sobre esta piedra. Sus palabras sonaban como una confesión y una justificación al mismo tiempo. Fairchild se llevó una mano a la frente. Entonces has estado engañando a todos, Ellen, incluso a mí. Te he engañado para que pudieras seguir mirándote al espejo con la conciencia limpia. Si hubieras sabido desde el principio lo que hacía con el dinero del fideicomiso, te habrías visto obligado a elegir entre tu carrera y tu esposa. No quise ponerte en esa situación. El silencio que siguió fue pesado. El inspector Lestrade tosió levemente. Sea cual sea su motivación, señora, la ley es clara. Ha habido abuso de confianza y ha habido traición. Sin embargo, inspector, no podemos ignorar ciertas circunstancias atenuantes. El documento no ha llegado todavía a manos de la prensa. Sigue en la casa, en el compartimento del cofre, como puede usted comprobar. Lestrade abrió el cofre con la llave que había recibido de Fairchild. Examinó la base y, siguiendo las indicaciones de Holmes, encontró el compartimento oculto. De él extrajo un pliego cuidadosamente doblado. Lo desplegó y confirmó que se trataba del memorando desaparecido. Tiene razón, señor Holmes. Esto complica y al mismo tiempo simplifica las cosas. Complica, porque demuestra que la señora Fairchild es capaz de planear un delito con precisión. Simplifica, porque aún estamos a tiempo de evitar que el escándalo se extienda más allá de Greenmore House. Holmes pidió entonces hablar en privado con el inspector y con Fairchild. Nos retiramos a la sacristía, dejando a Ellen en la capilla con el padre O'Rourke. No pude oír todas las palabras de la conversación, pero conozco lo suficiente a mi amigo para reconstruir su razonamiento. Expuso que, si se procedía con todo el peso de la ley, el nombre de Fairchild quedaría unido para siempre a un caso de traición y de abuso religioso. El gobierno sufriría un golpe, la comunidad de fieles que veneraban las reliquias sería sacudida y la tensión política se intensificaría. Propuso un arreglo que, sin dejar impune la culpa, evitara un daño mayor. La solución fue la siguiente. El inspector Lestrade reconocería que el memorando había sido sustraído, pero también que había sido recuperado antes de poder causar perjuicio real. Informaría de que la principal responsable, movida por convicciones políticas y por un fanatismo equivocado, había aceptado retirarse voluntariamente al extranjero para no influir más en asuntos del gobierno de su majestad. Greenmore se vería reformado su fideicomiso, con una nueva supervisión rigurosa de las cuentas y un control de las donaciones. El padre O'Rourke permanecería en su puesto, pero sería advertido severamente sobre los límites entre la devoción y la agitación. Y el joven lacayo sería despedido y enviado de vuelta a su tierra, sin cargos formales, en reconocimiento de su papel secundario y de la manipulación que había sufrido. Cuando regresamos a la capilla, Ellen estaba de pie ante el altar, con el rostro hacia la reliquia. Se volvió al oír nuestros pasos. Señora Fairchild, el inspector y su esposo han aceptado una solución que le evita a los tribunales, pero no el exilio. Deberá abandonar Inglaterra y retirarse a un convento en el continente, donde su inteligencia y su fervor quizá encuentren canales menos dañinos. Habla como si ya hubiera elegido por mí. Solo describo las consecuencias inevitables de los hechos. No esperaba menos de usted, señor Holmes. Ha defendido la estructura del orden establecido como le corresponde. Yo he defendido otra clase de orden y he perdido. Sus ojos buscaron los de su marido. Ellen, no sé si podré perdonarte, pero sé que no quiero verte tras los barrotes de una celda. Acepto esta solución. Ella inclinó la cabeza como quien acepta un veredicto que ya había previsto. Entonces iré donde se me envíe. Pero no renegaré de mis convicciones. El padre O'Rourke dio un paso adelante. Hermana en la fe, rezaré por usted. Rece por todos, padre, también por los que creen que la justicia es solo cuestión de leyes. Aquella noche fue extrañamente silenciosa en Greenmore House.
Al día siguiente, comenzaron los discretos preparativos para el viaje de Ellen. El joven lacayo fue llamado por Fairchild y, tras una breve conversación, salió con una pequeña maleta y una expresión entre aliviada y desolada. El inspector Lestrade regresó a Londres con el memorando recuperado y un informe que, estoy seguro, atribuía a la discreción de Holmes gran parte del éxito del caso. Antes de marcharnos, Holmes y yo compartimos una última conversación con Fairchild en el salón. No sé cómo agradecerles lo que han hecho. He perdido a mi esposa, pero conservo mi honor. No sé si eso es consuelo o condena. El honor es una carga pesada, señor Fairchild, pero es mejor llevarla sobre los hombros que arrastrarla por el suelo. Aprenda de lo ocurrido en esta casa, y tal vez Grimoire pueda ser de ahora en adelante un lugar de sincera devoción, y no de conspiraciones ocultas. Nos despedimos, y el carruaje nos condujo de vuelta a la estación. Durante el viaje a Londres, Holmes permaneció más callado de lo habitual. Contemplaba el humo del tren que se mezclaba con la lluvia tras la ventana. Yo, por mi parte, reflexionaba sobre la figura de Ellen Fairchild, pequeña y erguida en la penumbra de la capilla, entre la reliquia que había profanado y la fe que quizá nunca abandonó. Finalmente, rompí el silencio. Pregunté a Holmes si sentía algún pesar por haber contribuido al destino de aquella mujer. No me corresponde a mí pesar el destino de las almas, Watson. Me limito a esclarecer hechos. Pero reconozco que es una mente que habría preferido ver al servicio de la ciencia en lugar de la intriga. Poseía el valor de sacrificarse a sí misma, lo cual la hacía doblemente peligrosa. Le señalé que, en este caso, la medicina había sido utilizada no para curar, sino para engañar. La ciencia es un cuchillo, Watson. En manos de un cirujano salva vidas. En manos de un criminal, las arrebata o las manipula. Usted y yo sabemos que la frontera entre uno y otro uso no reside en el instrumento, sino en la conciencia. Años más tarde, cuando volví a pensar en el caso de la reliquia de Grimoire, recordé aquellas palabras. Recordé también el rostro de Fairchild, el fervor del padre O'Rourke y la mirada firme de Ellen. Todos ellos eran, a su manera, devotos. Devotos de una causa política, de una fe ancestral, de una carrera respetable o de una idea abstracta de justicia. Y en el centro de todas esas devociones se alzaba un fragmento de hueso guardado en plata, símbolo de sacrificio convertido en pieza de una partida de ajedrez. Así termina, queridos amigos, el relato que he querido compartir hoy con ustedes, un caso que, durante mucho tiempo, permaneció entre los papeles que no me atreví a publicar. Les agradezco de corazón que hayan permanecido conmigo hasta el final de esta historia y que hayan acompañado una vez más a Sherlock Holmes y a su humilde cronista. Si les ha gustado este caso inédito, les invito a mostrarlo con un me gusta y a suscribirse al canal para no perderse las próximas aventuras. Les animo también a dejar un comentario con sus impresiones, sus teorías y los detalles que más les hayan llamado la atención del enigma de la reliquia de Grimoire. Si desean apoyar de manera especial este proyecto de relatos dramatizados, pueden hacerlo escaneando el código que verán en la parte inferior derecha del vídeo siguiendo el enlace de donaciones que encontrarán en la descripción. En esa misma descripción hallarán además enlaces a otras obras de la casa, pertenecientes a series muy distintas que quizá despierten también su curiosidad. Me despido por ahora, esperando reencontrarles muy pronto en un nuevo caso dentro de estos casos inéditos de Sherlock Holmes. Hasta entonces, cuídense mucho y sigan manteniendo viva la llama de la deducción y del buen relato.